Muy buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto. Está usted en Rompeviento, televisión por internet. Una televisión por internet que no puede dejar de lado lo que está sucediendo en el país, por supuesto. Usted sabe que generalmente lo que el gobierno calla pasa por las redes sociales. Y en este caso nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con el asesinato del diputado del PRI, Gabriel Gómez Michel. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar de lo sucedido en junio pasado, que es la ejecución de 22 jóvenes pertenecientes o no, aún no lo sabemos, al crimen organizado en Tlatlaya, Estado de México, y por supuesto que también vamos a abordar los acontecimientos del viernes de la semana pasada en Iguala, y que tiene que ver todo en conjunto con los 4 estados, por decirlo de una manera coloquial, más calientes: Estado de México, Jalisco, Michoacán y Guerrero, los 4 colindantes. Empezamos. El martes de la semana pasada, al arrancar la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, empezó un rumor. Los diputados estaban nerviosos, los legisladores federales, y bueno, no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Se hablaba de un posible secuestro de un integrante de ese poder legislativo, y ya para las mediodía, entre mediodía y 1 de la tarde, ya estaba confirmado que se trataba de un levantón y después asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel. Esto ocurrió el día viernes, y el martes por la mañana encontraron su camioneta junto con su chofer, Heriberto Núñez Ramos, también de Jalisco. El diputado Gómez Michel era legislador justamente por ese estado, un estado que, mire, ha tenido repuntes de violencia en distintos momentos. Recordará usted que cuando fue el inicio de la administración de Felipe Calderón, le declaró la guerra al narco en el estado de Michoacán. Pero Michoacán y Jalisco, Colima, Estado de México, Guerrero, han sido estados que han estado salpicados por la violencia que se vive en Michoacán, y esto tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Se trata de zonas que son colindantes y zonas de paso. No estoy diciendo aquí que el diputado de Jalisco formaba parte de un cártel. Lo que estoy tratando de decir en esta ocasión es que él vivió la violencia y los efectos del crimen organizado que un ciudadano común y corriente vive desde hace décadas y que se intensificó con la administración de Felipe Calderón. La muerte del diputado también nos revela algo que es sumamente grave, y esto es más allá de que si el legislador estaba o no formando parte de un cártel, que si fue para presionar, que si tuvo familiares que pudieran estar involucrados, que si en su zona, el Grullo, porque hay que recordar que él fue presidente municipal del Grullo, era un área donde gustaba acudir Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, un líder del cártel Nueva Generación, o que si se trató de una simple confusión por lo de la famosa camioneta en la que iba el diputado y que había adquirido recientemente a otro legislador del PRI. Más allá de todo esto, que aquí no estamos para poder establecer el móvil, puesto que no somos investigadores, lo que hay preocupante en este momento es que uno de los 3 poderes de la República en los que está sentado el Estado mexicano, es decir, el poder legislativo, ha sido vulnerado. En otras ocasiones hemos hablado de
lo corruptibles que pueden ser algunos legisladores, o lo fácil que pueden ser cooptados, o lo fácil que pueden ser presionados por ocupar la posición que ocupan. Y en la legislatura pasada, nosotros hablamos en algún momento de cómo el narco, y así se tituló en la revista Proceso, el narco planea San Lázaro. En aquella ocasión se trataba de legisladores que estaban involucrados vía terceras personas, vía algún familiar o incluso ellos mismos que habían sido llamados a declarar, no necesariamente indiciados, sino llamados a declarar por algún hecho con el crimen organizado. Era apenas una pequeña muestra de lo que estaba sucediendo en el país y también, mire, hay que recordar que en esa legislatura, en la pasada, hubo varios diputados federales que fueron que recibieron atentados. Recuerdo en especial uno del PAN por Sonora y uno del PRI por Nuevo León. Ambos legisladores recibieron ráfagas en sus camionetas cuando se disponían a tomar sus aviones para venir a las sesiones de la Cámara de Diputados, que como usted sabe son martes y jueves regularmente. En aquella ocasión estábamos hablando únicamente de atentados. Hoy se está concretando el asesinato. Ya no se trata de una amenaza, se trata de un mensaje claramente del crimen organizado hacia uno de los estados que ha sido, hacia uno de los poderes del Estado que ha sido vulnerado. Ya lo dijo en alguna ocasión el doctor Edgardo Buscaglia, investigador de todo lo que tiene que ver con el tema del narco y la política. Él ha dicho que el narco empezó filtrando los ayuntamientos más lejanos y hoy vemos que el narco ya puede alcanzar a un funcionario, ¿sí?, del poder legislativo. Recuerde usted que la institucionalidad y la paz de un país radica en tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Del ejecutivo ya habíamos hablado casos de corrupción, del judicial en distintas ocasiones, en distintos medios, en distintos años, hemos sabido de cómo han sido cooptados por el crimen organizado, sobre todo lo que tiene que ver con las famosas maquinitas, los casinos, la trata de personas, los permisos que se han dado a los casinos o que se han dejado de clausurar algunos por presiones del crimen, pero nunca habíamos visto que se llegara al asesinato de un diputado federal. Vamos a ver un video que ya se ha pasado muchísimo desde la semana pasada, pero que es importante ver cómo con cuánta tranquilidad, ¿sí?, participan 5 automóviles, es decir, son crimen organizado, participan en el levantón del diputado y su chofer. Son imágenes obtenidas por la Cámara de Seguridad, ubicada en Periférico, casi esquina con Morelos, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Es el momento en que el diputado priista Gabriel Gómez Mitchell y su asistente Heriberto Núñez Ramos son privados de la libertad. La hora quedó registrada por testigos que llamaron al número de emergencia 066 y por el reloj de la cámara de circuito cerrado. A las 5 de la tarde con 3 minutos se observa la camioneta color azul en la que viaja el diputado y su asistente. Disminuye la velocidad al aproximarse al crucero. Observe con atención. Esta camioneta, color blanco, se rezaga para quedar junto al vehículo donde viaja el diputado. Descienden 2 hombres portando armas. El de playera roja se dirige de inmediato a la puerta del copiloto y apunta a la ventanilla. El otro sujeto de playera azul y gorra corre hacia donde se encuentra el conductor. Ambos sujetos abren las puertas y sacan a los ocupantes. El sujeto armado de playera azul pasa a la parte de atrás a la víctima. Las autoridades creen que se trata del asistente Heriberto Núñez Ramos. El sujeto de playera roja comienza a forcejear con quien se supone es el diputado Gabriel Gómez Mitchell. El delincuente le pega en la cabeza con el arma. Observe, abre la puerta para que se suba el diputado, pero, increíblemente, no se da cuenta que lo deja en la avenida. Mientras se registra el forcejeo, los ocupantes de estos 2 vehículos descienden. Se dirigen a la camioneta del diputado, pero al creer que está controlada la situación, regresan a los vehículos. Los captores, con solo el asistente, se salen del carril y comienzan a avanzar.
Le sigue la camioneta blanca haciendo la función de muro. Quien se cree es el diputado, que viste camisa blanca y corbata, comienza a caminar desconcertado, va herido en la cabeza. De pronto, los ocupantes de las dos camionetas se dan cuenta que sus cómplices lo abandonaron. Se dirigen hacia donde va caminando y lo interceptan. A golpes, lo suben a uno de los vehículos. Ahora se sabe que el diputado Gabriel Gómez Mitchell y su asistente Heriberto Núñez Ramos salieron del municipio del Grullo, Jalisco, con rumbo al aeropuerto de Guadalajara, que al llegar al municipio de Tlaquepaque fueron interceptados por al menos 7 sujetos a bordo de 3 vehículos. Se analiza la posibilidad de que el conductor de este vehículo blanco también haya participado, aminorando la velocidad para encajonar a la camioneta donde viajaba el diputado. La operación para privar de la libertad al diputado y su asistente duró 52 segundos. El convoy con las 2 víctimas tomó la salida a Aguascalientes. Recorrió 163 kilómetros hasta llegar a Apulco, Zacatecas, donde abandonó la camioneta, no sin antes prenderle fuego con sus 2 ocupantes a bordo. Esa camioneta de la que usted vio la imagen, ¿sí? Se dice que es la del diputado Gabriel Gómez Mitchell. Ahí a mí me genera un poco de ruido porque la camioneta de él era azul, la camioneta que aparece calcinada es blanca, y bueno, ha habido gente que me ha explicado que cuando la camioneta originalmente es de un color y luego la pintan de azul, a la hora de un incendio, de quemarse, sí puede quedar regresa nuevamente a su color original. El otro es que si la camioneta fue blanca originalmente, no puede volver a tener ese tipo de colores. Entonces, aquí hay hay algo que todavía no está aclarado, si la camioneta era realmente la blanca o la azul. El caso es que donde iba el diputado, esa pertenecía al diputado federal también por Jalisco, Marco Antonio Barba Mariscal, ¿sí? Esto es muy importante y lo reveló el diario Reforma al siguiente día de que se supo o de que se descubrió el cadáver de los cadáveres tanto del diputado como de su asistente, que esa camioneta había sido vendida, pero no había sido cambiado el nombre del propietario, ¿sí? Entonces se habla de que pudo haber una confusión. Tomó mucha fuerza esa hipótesis, y esto también tiene que ver porque el hermano del diputado por Jalisco, Barba Mariscal, ¿sí?, de nombre Alfredo, él es el presidente municipal de Tlaquepaque, y como usted escuchó, el levantón del diputado y su asistente sucedió en el municipio de Tlaquepaque, en Jalisco, y resulta muy curioso que los policías, ¿sí?, a pesar de haber visto en las cámaras de seguridad cómo sucede el levantón, no empiezan a operar para buscar a los secuestradores hasta 20 minutos después, minutos que son vitales cuando se trata de un acto de esta naturaleza. Pero más importante todavía, Alfredo Barba, quien es el presidente municipal de Tlaquepaque, él tiene una asistente que le voy a decir en el siguiente corte cómo es que entró al gobierno y cómo está relacionada con el crimen organizado. Regresamos en unos segundos. Bueno, esta es una canción de Sondheim que se llama Que vengan los clowns, y cuando estés, me tiras la pista, por favor. Esta es una manera de hacerla. Yo nunca me levanto tan temprano, entonces no tengo la voz puesta, no es mi mejor hora para cantar. Además están esperando que lo haga divinamente, y por ahí me sale para la mierda. Bueno, me faltan 2,
te voy a contar. 2, 3. Qué triste final para un amor. Yo que quería triunfar, tú un soñador. El agudo me salió para la mierda. Que vengan los clowns. No quiero llorar. ¿Qué hago con las manos? Ahí viene. Nos separó un simple matiz. Tú que querías un hogar, yo ser actriz. Gallo. Que vengan los clowns, me atrasé. Hacerme reír. La parte más difícil viene ahora. Cuando me harté de tanto fingir, estoy adelantada. Supe que solo a tu lado podía ser feliz. Mis palabras de amor para ti con cuidado ensayé. Esta nota. A tu lado corrí y no te encontré. Se están aburriendo. Qué broma tan cruel. Quiero que se termine pronto. Qué irónico error. Quise cambiar de papel y no hallé. Bueno, ya está. Venga. Bien. Esa es una manera de hacerla. Con el juez interior. Todo el tiempo el juez. El juez me dice que lo hago mal, que está mal, que me faltan 2 compases, que me miran, que no les gusta, que me aburro atrás. Hay muchas maneras de hacer un tema. Mire, estábamos hablando ahorita de un personaje que incluyó el presidente municipal de Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, en el Consejo Ciudadano de Transparencia e Información Pública de Tlaquepaque. Le dio posesión el año pasado y se trata de la abogada Janet Iliana González Linares. ¿Por qué es importante esta abogada? Porque mire, ella aparece en un reporte del Departamento del Tesoro del pasado 11 de septiembre. Aparece como integrante del grupo de abogados de Esparragosa, alias El Azul. Usted sabe que Esparragosa ha sido uno de los operadores principales en el área administrativa del cártel de el Chapo Guzmán. Juan José Esparragosa se dijo hace apenas, en junio pasado, se dijo que había muerto de un paro al corazón. No sabemos si realmente el señor falleció. Lo que sí sabemos, de acuerdo con los informes de Estados Unidos, es que una de sus abogadas es este personaje, Janet Iliana González Linares, y a ella la incluyó el señor Alfredo Barba Mariscal, presidente municipal de Tlaquepaque, lugar donde ocurrió el levantón del diputado Gabriel Gómez Michel y hermano del diputado Marco Antonio Barba Mariscal, que fue quien le habría vendido la camioneta al diputado que mataron. Esto es muy importante porque Jalisco, como les dije hace rato, forma parte de un corredor muy, muy vital para el crimen organizado. El diputado Gómez Michel, además de ser pediatra y de que nadie le pudo encontrar, mire, los reporteros nos dimos a la tarea de investigar algunos datos sobre él y no hay ni un solo elemento, ¿sí?, en su actividad, tanto pública, o sea, como presidente municipal, como legislador, de que él haya estado involucrado con el crimen organizado.
Lo que sí coincide es que él fue presidente municipal del Grullo antes de ser legislador federal, es decir, él fue de 2009 a 2012 presidente municipal y es un lugar en el cual el señor Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y líder del cártel Nueva Generación, uno de los grupos delictivos que habría creado el Chapo Guzmán, ¿sí? Como sicarios primero, pero que hoy a la detención del Chapo ya ha tomado fuerza e incluso se habla de que este personaje, El Mencho, sería el próximo capo de capos de este sexenio. Bueno, este señor gustaba mucho de ir al Grullo, justamente, y además él fue detenido, mire, hubo un operativo en el 2012 donde al intentar detenerlo es herido y en el hospital de El Grullo, siendo presidente municipal Gómez Michel, él es intervenido y de ahí se escapa. Finalmente este señor está libre ahorita y ese sería el único elemento por el que pudiéramos sospechar, ¿sí?, que el diputado habría sido presionado o amenazado por el crimen organizado, por haber sido presidente municipal, haber estado justamente cuando este personaje del cártel Nueva Generación de Jalisco estuvo detenido y hospitalizado en este lugar. De ahí en fuera no hay ni un solo elemento y esta sospecha incluso no hace al diputado formar parte del crimen organizado. El hecho de que seas funcionario público de un gobierno que está con fuerte presencia de narcotráfico no implica que que este personaje esté vinculado, este funcionario, ya sea municipal, estatal o federal, pero sí nos muestra que es un estado sumamente, un distrito electoral sumamente conflictivo, violento y con acciones de parte de la policía local o policías locales que no actúan de manera rápida. Existen otros diputados que han sido víctimas del crimen organizado. Mire, por ejemplo, al diputado Ramón Montalvo Hernández del PRD y que volvemos a lo mismo. Él es representante por la 5ª circunscripción electoral federal, ¿sí?, que incluye los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Él fue este año también, él fue baleado, ¿sí?, recibió 3 balazos en el Estado de México y por suerte no lo pudieron matar. Pero bueno, él recibió también la visita del crimen organizado. Y además tenemos al diputado Marino Miranda Salgado por Guerrero. Él es diputado del 2º Distrito Electoral Federal y él fue a principios de año, fue levantado. Finalmente fue liberado, pero apenas el 3 de septiembre pasado su hermano fue encontrado decapitado, ¿sí? Este diputado, Marino Miranda Salgado, fue presidente municipal de Teloloapan. Y mire, al rato que en los siguientes cortes que hablemos del caso de Iguala, vamos a hablar nuevamente de este distrito, porque es justamente la cabecera de este distrito federal donde el diputado Marino Miranda Salgado fue secuestrado, liberado y su hermano decapitado este año, está justamente en Iguala. Esa es su cabecera donde sucedieron los eventos del pasado viernes. Tenemos también varios legisladores que por distintos motivos se les puede no vincular, pero sí decir que tienen gente cercana que ha sido relacionada con el crimen organizado. Mire, hay un caso en especial, y este es uno de los casos preocupantes,
¿sí? Yo pude hablar con una persona que fue secuestrada ya hace algunos años en Michoacán. Ahora le estoy hablando de un diputado federal del Partido Verde Ecologista, ¿sí? Pero que es militante del PRI. Ya sabe usted que el PRI y el Verde hicieron para la elección federal del año 2012, hicieron un acuerdo electoral, ¿sí? Entonces, prácticamente se pasaban los candidatos de un partido a otro. Este caso del cual le voy a hablar ahorita resulta preocupante porque se trata de un legislador que es de Michoacán y él está casado con una persona X, ¿sí? Su mujer, y aquí resulta lo curioso, ¿sí? La coincidencia, su mujer es hija de un notario de Michoacán. Y le voy a decir por qué es tan preocupante. Hace algunos años secuestraron a una persona originaria de Michoacán. La secuestraron, la tuvieron varias horas junto con su esposa en poder de este grupo armado, y para poder liberarlo le pidieron varios millones de pesos. Entre las cosas que le solicitaron fue poner su casa a su nombre. Estos personajes que lo detuvieron sabían perfectamente su trayectoria, ¿sí? Laboral, sus propiedades, su familia, y todo se lo relataron cuando lo tenían ahí secuestrado. Le pidieron que hiciera una cesión de derechos de sus propiedades por 99 años. Esto significa que puede vender, rentar o regalar su propiedad que fue puesta a nombre de un joven X. Pero cuando él acepta entregar sus propiedades, lo llevan a una notaría. Esta notaría es justamente la número 97, donde era notario el señor Emilio Solórzano Solís. Este señor Emilio Solórzano Solís tiene una hija que se llama Isania Lisbeth Solórzano. Isania es la que está casada con el diputado federal del Partido Verde, aunque es militante del PRI, Ernesto Núñez Aguilar. Apenas en mayo pasado, cuando el señor Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, poquito antes de dejar el cargo, fuera removido del cargo, en mayo él le traspasó la notaría de este señor Emilio Solórzano Solís, la notaría número 97, a su hija Isania Lisbeth Solórzano. Platicando con la persona que fue secuestrada, lo que me dijo es: yo no sé si el notario, el señor Solórzano, está o no involucrado con el crimen organizado. Lo que sí sé es que quienes me secuestraron fue gente de los Caballeros Templarios por órdenes de la tuta, y utilizó la notaría de este señor, de la notaría número 97, para que ahí se hiciera la cesión de derechos. Esto resulta sumamente grave porque los legisladores, quienes llegan al poder legislativo, no sabemos realmente qué vínculos puedan tener, sino ellos, gente cercana con el crimen organizado. A lo mejor tanto el notario como su hija, hoy encargada de la notaría, no forman parte del crimen organizado. De hecho, ni siquiera tenemos la certeza, pero lo que sí es que su notaría fue utilizada quizá bajo presión, ¿sí? Pero todo esto tendría que ser investigado y del conocimiento de las autoridades electorales para que fuera un elemento que por lo menos te evitara que una persona común y corriente llegara al poder legislativo. Y bueno, además de este diputado tenemos al famoso diputado federal del PAN quien fuera presidente municipal de Monterrey, sí, y a quien se le vinculó con su hermano Jonás Larrazábal, se les vinculó con el crimen organizado de los casineros. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Fernando Larrazábal Bretón. Él es diputado federal, su hermano fue captado en un video recibiendo supuestamente un soborno, por lo menos era dinero en efectivo que le estaban dando,
uno presupone que fue un soborno, después el señor Jonás Larrazábal dijo que fue por la venta de unos quesos, ¿sí? Pero ese es un elemento más que pudiéramos nosotros utilizarlo para nuestro análisis, y también tenemos, por supuesto, al diputado federal del PAN, Guillermo Anaya, de quien vamos a hablar en el siguiente espacio. Quédese con nosotros. El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Al diputado Guillermo Anaya del PAN, él fue senador y mire, él recientemente fue nuevamente acusado por otro diputado local de Coahuila, él es de Coahuila, y fue acusado
por un diputado del PRI, Indalecio Rodríguez López, quien dijo, mire, se lo voy a leer textualmente: Guillermo Anaya no solo mantuvo relaciones familiares con este sujeto, sino que también lo protegió en sus actividades de tráfico de drogas en La Laguna. Esto lo declaró el viernes pasado al diario El Sol de Sonora este diputado, porque recordará usted que siendo senador el señor Guillermo Anaya, una de sus hermanas estaba casada con un hermano de Sergio Villarreal, alias El Grande. Sergio Villarreal fue uno de los capos de la zona norte del país, quien después fue detenido por el gobierno de Felipe Calderón, pero se dedicó a acusar a medio mundo y de estar involucrado con el crimen organizado, pero a la vuelta de la esquina se supo que todo había sido bajo presión, ¿sí? Y que fue armado como parte de los trabajos que hacía el señor Genaro García Luna. Lo que sí es cierto es que, independientemente de sus declaraciones donde involucraba gente que no tenía que ver con el narcotráfico, independientemente de eso, el señor sí se dedicaba a ello y tiene un hermano que estaba casado con la hermana del hoy diputado federal, en ese tiempo senador Guillermo Anaya. Este es otro de los personajes que tuvo vínculos de manera indirecta con alguien relacionado con el crimen organizado. De hecho, Guillermo Anaya se le llamaba en el sexenio de Felipe Calderón el compadre incómodo de Felipe Calderón, porque tienen una relación ahí de bautizo ambas familias. Recientemente platicamos con el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con el diputado perredista Silvano Aureoles. Ser presidente de la mesa directiva no nada más es dirigir las sesiones de cada martes y jueves, es mucho más importante su posición, porque él representa a todo el poder legislativo en cualquier problema judicial, es decir, representa tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados, es decir, es como el representante legal del poder legislativo, pero además es el encargado de velar por la seguridad e integridad de los 499 diputados federales. En la revista Proceso sale una entrevista con el diputado Silvano Aureoles, donde, bueno, efectivamente dice que el asesinato del diputado del PRI, Gabriel Gómez Michel, lo que demuestra es la vulnerabilidad de un poder legislativo. En la entrevista también le preguntábamos que si no se trataba ya de una colombianización. Recordemos que entre los años 80 y 90, cuando estaba el señor Pablo Escobar Gaviria, no solamente mandó ejecutar a funcionarios federales, sino que además lo que hizo fue llegar a formar parte del poder legislativo en un momento en que su carrera como narcotraficante estaba en pleno apogeo. Le preguntábamos que si no había sido ya infiltrado el Poder Legislativo, dijo que esperaba que no fuera ese grado. Él nos decía en la entrevista que más bien se trataba de la propia violencia que hay en este país, producto evidentemente por la desatención del gobierno federal y del crimen organizado. Vamos a un pequeño video de las declaraciones del diputado Silvano Aureoles. Pero como es mi responsabilidad, tú bien lo señalabas, pedí formalmente al Procurador General de la República la atracción del caso, cosa que hoy por la mañana, a primera hora, el Procurador me habló para confirmar que así se haría, y bueno, pues estamos a la espera de que, en ese momento me decía que estaban confirmando la información para corroborar que efectivamente se tratara de el cuerpo del diputado, cosa que más tarde se confirmó, y ahora pues está en manos de la PGR, y lo que yo espero es que la investigación sea muy rápida, se vaya a fondo y que se aplique la ley, que se haga justicia en este caso como debiera hacerse en todos. Joaquín, no debe haber trato diferente, pero bueno, es mi deber exigir que sea la investigación y se castigue a los responsables. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informó que la PGR ya trajo e investiga el asesinato del diputado Gómez Michel.
también solicité la atracción. Aquí sí no, porque se me antoje. Es un asunto claramente federal, en razón de que hay hechos delictivos en 2 entidades y además se trata de un diputado federal. Es indudablemente que es un asunto verdaderamente doloroso. Los antecedentes que yo tengo del diputado es que es una gente intachable, y es no solo doloroso, sino que realmente aquí sí nos vuelve a impactar fuertemente, porque es un hecho que no puede repetirse. Estoy totalmente de acuerdo con eso y es responsabilidad nuestra aclararlo. Tengo la responsabilidad, ojalá y tenga la capacidad para resolverlo. Esto fue apenas el viernes de la semana pasada, las declaraciones del procurador Jesús Murillo Caram durante su comparecencia ante diputados federales con motivo de la segunda glosa del informe de Enrique Peña Nieto, pero bueno, evidentemente se le iba a cuestionar sobre los motivos que lo llevaron a atraer el caso del asesinato del diputado. Y bueno, como él lo dice, no nada más por tratarse de un diputado federal lo tuvo que atraer, sino porque formó parte del crimen organizado y, bueno, participaron 2 entidades porque el diputado es secuestrado en Jalisco y aparece su cuerpo en Zacatecas. El caso del diputado es únicamente parte del reflejo de la violencia que se vive en este país. Es lo que dice Silvano Aureoles, es lo que dice el gobierno federal, es lo que dice muchísima gente. Sin embargo, las propias autoridades federales han, en muchísimos casos, generado esta violencia y ejecutado. Me estoy refiriendo, por supuesto, a el asesinato también, pero con claros visos de ejecución de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México. Está Tlatlaya en el Estado de México, para que usted se ubique. Casi frente a Tlatlaya está Guerrero, colindante con un distrito federal, el número 1, ¿sí?, donde hay constante violencia. Le hablaba hace rato de que además del secuestro de una persona X, que preferimos no decir el nombre para evitar mayores consecuencias con ella, se le secuestró y se trató de los caballeros templarios, y que están con todo este vínculo del notario de allá y el diputado del Partido Verde, lo que hablábamos. Pero también ha habido otros diputados federales de Guerrero que han sido secuestrados. Apenas una semana antes de que fuera el diputado federal asesinado, una semana antes había sido secuestrado otro diputado al cual ya le pidieron más de $1 millón de pesos. Sí, por lo tanto, lo soltaron, pero van a regresar. Platicando con él, me decía que puede tratarse de el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Y mire, estamos hablando de Guerrero. En Jalisco es donde está Nueva Generación, pero entre Guerrero y Jalisco, ¿sí?, se están disputando las plazas, el cártel Nueva Generación y la familia michoacana. Usted me dirá, es que la familia michoacana ya no existe, ahora son los caballeros templarios. No, se dividió la familia michoacana y en la parte de Guerrero quedó un personaje que le llaman el Chayo, ¿sí? Y en la parte de Michoacán quedó la Tuta, Salvador Gómez, alias La Tuta. Bueno, pues muy cerca de Guerrero, donde operan tanto la familia michoacana como el cártel Nueva Generación, está el municipio, está la comunidad de Tlatlaya, que es del Estado de México y donde fueron ejecutados 22 muchachos por integrantes del ejército. ¿Cuánto tiempo nos queda para este? 2 minutos, 30 segundos me están diciendo. Bueno, entonces no alcanzo a narrarles lo que hubo antes de esta ejecución. En el siguiente corte les vamos a explicar brevemente qué fue lo que motivó para que ejecutaran a estos jóvenes que no sabemos si integraban o no parte de algún cártel. Regresamos.
Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos. Bueno, la ejecución de estos jóvenes fue en junio de este año por integrantes del Ejército Mexicano. El viernes nos enteramos que varios integrantes del Ejército están en el campo militar número 1 con motivo de esta ejecución. Pero mire, esto es muy extraño. Esto no se enteró la prensa mexicana, sino que la agencia Associated Press, la AP de Estados Unidos, que para que usted pueda entender un poco, es como Notimex de México, es decir, es la prensa ligada con el gobierno, la prensa gubernamental de Estados Unidos. Ellos fueron los primeros que dieron cuenta de esta ejecución. Después ya vino una revista Esquire, de que esta revista entrevistó a una de las muchachitas que sobrevivió. Es muy grave esto porque se trata en su mayoría jóvenes menores de edad y las fotos son verdaderamente desgarradoras, cómo fueron ejecutados y muchos de ellos aparecen con sus pantalones llenos de arcilla, es decir, parece ser que fueron arrastrados del lugar donde fueron ejecutados al lugar donde ya aparecen en las fotografías. Pero le decía en el corte anterior que íbamos a explicar aquí qué fue lo que sucedió, por qué esta ejecución. Hablando con gente de aquella zona, me explicaban que un mes antes, en mayo, iba un convoy del Ejército Mexicano por una zona de terracería, por un camino real, como le llaman allá, y se toparon con 4 civiles que detectaron que estaban armados, ¿sí? Y por lo tanto, antes de marcarles el alto o cualquier cosa, lo que hicieron es abrir fuego contra estas 4 personas. Esto es en una zona que se llama Palo Alto, muy, muy cerca de, entre
Tlatlaya, Estado de México, y Arcadia. Arcadia es una población de este distrito electoral federal número 1, es ubicado en Guerrero. Estos 4 civiles, después de que fueron asesinados por integrantes del ejército, porque al verlos con armas, los mataron, después la propia población explicó que eran armas para cazar, que incluso uno de ellos era el presidente del club de caza de Arcadia. Y ahí entre ellos iba un personaje que tiene un familiar que está casado con un miembro del crimen organizado. El señor ejecutado era una persona muy querida en su población y intachable también, hasta lo que nos han dicho. Bueno, después de esta ejecución también, asesinato también, perdón, de estas 4 personas que se dedicaban a la caza, supuestamente, porque bueno, esta es una de las versiones que nos dieron, la gente de Arcadia se molesta y decide agarrar a integrantes del ejército. Va circulando un convoy del ejército, los interceptan los pobladores y agarran a un integrante del ejército mexicano, lo llevan ante las autoridades y lo acusan de haber participado en el asesinato de estos 4 personas dedicadas a la cacería. Estamos hablando de un mes antes de la ejecución de Tlatlaya. Bueno, nos explican que con motivo de esta detención de este integrante del ejército es que los miembros de la Sedena radicados en aquella zona, ¿sí?, de Guerrero, toman represalias, ¿sí?, y deciden, un día va un convoy rumbo por el camino de Tlatlaya, ¿sí?, se encuentra en una bodega, se topa en una bodega, ve que hay una persona, un joven armado, le disparan, lo matan, rodean la bodega y es donde se encuentran a estos 22 jóvenes que fueron, entre hombres y mujeres, que fueron ejecutados. ¿Qué es lo que dice la gente de allá, de aquella zona? Que los integrantes del ejército les advirtieron a los que estaban adentro de la bodega que estaban rodeados, que por lo pronto salieran con las armas sin accionarlas, ¿no? Y que cuando ingresaron, efectivamente, los jóvenes se habían rendido, pero no obstante ellos decidieron hacer la ejecución. Esto es sumamente importante lo que está sucediendo en Guerrero, porque también es muy cerca, pero muy, muy cerca, del distrito número 2 de Guerrero. Esto que le conté, que le narré de Arcadia, que de ahí habrían sido quienes, las primeras personas que mató el ejército y que desencadenó en el asesinato, en la ejecución de Tlatlaya, es el distrito electoral número 1, pero hay otro distrito pegado, que es el número 2. ¿Se acuerda usted que hace rato les hablaba de cómo fue levantado el diputado del PRD, Marino Miranda Salgado? Bueno, él fue levantado, pero hace apenas un mes, este propio mes, perdón, fue decapitado su hermano. Él fue presidente municipal, el diputado federal de Teloloapan. Y él es diputado por el distrito número 2 con cabecera en Iguala. ¿Qué pasa en Iguala? En Iguala muy cerca está la normal Ayotzinapa, la normal de estos jóvenes que siempre han estado luchando porque las autoridades estatales y federales les den más recursos para su propia educación, para el desarrollo, porque finalmente ellos son los que van y educan a la gente que está en la Sierra de Guerrero, ¿sí? Bueno, pues el viernes pasado los jóvenes andaban boteando, ¿sí? Y después de botear les solicitaron, según la versión de la comunidad universitaria, del presidente de los estudiantes de Ayotzinapan, después del boteo le pidieron a algunos choferes de unos camiones que si les podían facilitar el transporte hacia la localidad, que ya iban de regreso. Ellos estaban en Iguala boteando. La versión de ellos es que habrían aceptado
y después ya a la salida son interceptados y rafagueados por policías locales, por policías de Iguala. En Iguala, bueno, y resultaron muertos, por supuesto, 2 estudiantes, una mujer que iba en un taxi también resultó muerta, y después también mataron a otro joven deportista que iba en otro camión, ¿sí? Que no tenía nada que ver con el de los muchachos, pero los policías igual abrieron fuego contra ese camión, resultando muerto un deportista. El presidente municipal de Iguala es el señor José Luis Abarca Velázquez. Él es diputado por el PRD, él es presidente municipal por el PRD. José Luis Abarca Velázquez está casado, mire, es que es un enredo ahí en Guerrero, Michoacán y Jalisco y Estado de México. Él está casado con Ángeles Pineda Villa, la cual es hermana de 2 personas que ya fueron ejecutados, Alberto Pineda Villa y Mario Pineda Villa, quienes controlaban o formaban parte de una de las células del cártel Nueva Generación de Jalisco, ¿sí? Hoy uno de los hermanos de ellos, otro que aún queda vivo, Salomón Pineda Villa, es quien hoy está al frente de esta célula. Esto se lo digo no porque yo lo presuponga, eso fue el informe que dieron las autoridades federales cuando murió el señor Alberto Pineda Villa, y hoy sabemos que es hermano de la esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez. A José Luis Abarca Velázquez se le acusó el año pasado de haber participado en la ejecución de otro perredista. Es decir, aunque forman parte de este partido político, tienen pleitos entre las tribus. Ya sabe usted que están Nueva Izquierda, IDN, y hay una serie de corrientes al interior de ese partido y traen pleitos. Bueno, él fue acusado de haber matado, de él haber accionado el arma contra otro perredista. Él lo negó, por supuesto, el hoy presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, pero mire, el día de ayer en uno de los noticieros lo entrevistaron, ¿sí? Con motivo de la ejecución, del asesinato de estos jóvenes de Ayotzinapan, y es muy curioso porque dice que él no sabe qué fue lo que pasó. Ya hay policías que que se los llevaron a Chilpancingo para investigar, ¿sí? Él es el presidente municipal, él debiera de saber lo que está sucediendo ahí, pero aquí el problema no es, o más bien lo que yo les quiero plantear aquí es que no es tanto si un presidente municipal forma parte del crimen organizado o no, sino que estos 4 estados, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Estado de México, son ahorita en nuestro país las entidades con más problemas o más virulencia del crimen organizado, donde ya se ejecutó a un presidente municipal, se ha ejecutado a varios presidentes municipales, se han levantado a varios diputados federales y ya se asesinó a un diputado federal, un integrante del Poder Legislativo, y además a integrantes de la normal, a jóvenes que también están siendo asesinados por esta inseguridad. Bueno, nos vamos, corte, dicen por ahí, adiós, hasta la próxima semana.